Mm, Nuevamente, retomando el curso de econometría con el software de EBIUS, nos quedamos la anterior realizando modelos de respuesta cualitativa, en este caso los modelos Logic agrupados. En la cuestión nos quedamos en el inciso B, donde se nos establecía como política no superar el 25% de incumplimiento de pagos para calcular el mínimo de ingresos que debe tener un cliente para acceder a ese préstamo. Entonces, si teníamos en este caso un 25% de personas que eran incumplidas, por lo tanto determinamos que teníamos un 75% que sí lo eran. Dado que es un modelo Logic, transformamos el valor del 75% a un valor Z, que en sí nos dio el valor de Logic, de la variable en este caso dependiente. Una vez detectado el modelo Logic, o sea, el valor de Z, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los valores. Entonces, si nosotros recordamos, este es el modelo al que al final se quedó. Y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, en este tipo de modelo, tendremos lo siguiente. En ambos lados tenemos la raíz de W que llega a dividir en ambos extremos. Y si yo aplico factor común en estos dos, se lo puede simplificar la raíz de W y por lo tanto solo me quedaría el valor de Z. Entonces, al intercambiar los valores, voy a copiar esta sección, esta parte, y elimino la raíz de W, dado que yo estoy notando que ya lo estoy simplificando. Una vez que he simplificado esos valores, ¿qué valores tengo en el valor de Z? Entonces, dado el valor de Z, tengo que el valor es esta sección, lo copio con los datos precisos y me quedaría solamente ya los valores representados a la derecha del símbolo de igual. Entonces, lo único que tendría que hacer yo es despejar esta fórmula y por lo tanto me quedaría de la siguiente manera. Este valor me quedaría como 1.0986. Todo eso de este símbolo que está con negativo va a pasar al otro lado como un valor positivo. De aquí, estos dos valores, a este valor que estaba al lado del valor de igual, como ya lo estamos traspasando el valor de X, este valor que está multiplicando va a pasar a la otra sección como un multiplicador, perdón, como divisor. Y por lo tanto, es así como obtendríamos el valor de X. Entonces, para aplicar eso, nosotros vamos a usar la notación de escalar nuevamente. Entonces, recordemos, escalar nos ayuda a determinar solo un valor en específico, y en este valor específico coloco lo siguiente. Primeramente, coloco el valor de Z como me indica, pero a ese nombre le voy a dar el valor de X2. Ese valor de X2 es igual, como indica, al valor de Z2 más, en este caso, este valor, si nosotros nos damos cuenta, es el intersecto. Este intersecto de aquí que nosotros tenemos es 0, en este caso, está tomando la primera regresión anterior. Si me voy aquí a la parte de modelo sin heteroscedasticidad, stat, esta es la regresión que utilicé. Entonces, si yo realizo la ecuación nuevamente, vamos a verificar que los valores ya han cambiado con lo último que se ha hecho la regresión. ¿Ven? Entonces, como aquí ya está hecho la regresión nuevamente, ya aparecen los valores que necesito. Entonces, como me indica, este valor que pasa de ser positivo va a pasar al lado con un valor negativo. Entonces, aquí sería, en vez de colocarle más, tengo que colocarle un símbolo negativo. Al momento que yo lo traspase, este menos 0.29 con menos por menos va a ser más. Por eso, digamos, aquí sale como símbolo positivo. Yo directamente lo voy a colocar negativo y va a ser C1, tomando en cuenta el valor del primer coeficiente. Cierro paréntesis
y lo divido con el valor de C2, que correspondería al valor de la pendiente de mi modelo de regresión. Una vez que aplique eso, le doy Enter y se podrá observar que ya tengo el valor, en este caso, en la sección de aquí, como el valor de X2, que sería el nivel de ingresos de una persona que está en posibilidad de acceder al préstamo, del cual es 75% cumplida de este mismo grupo. Entonces, copio estos datos, selecciono aquí, y bueno, en términos, si lo redondeo, estos serían alrededor, como nos indica el enunciado, estos son los pagos de las personas, por lo tanto esto puede determinar como unidades monetarias. Unidades monetarias podemos determinar que sea tanto en boliviano o tanto en dólares, dependiendo de cómo esté expresado el modelo. Entonces, una persona necesita tener un ingreso de alrededor de 11.956 unidades monetarias para pertenecer a ese 75% de personas que están en la posibilidad de acceder a un préstamo en este banco. Y eso sería todo en cuestión del inciso B. Veamos otro punto. En el siguiente punto nos pregunta el efecto marginal que te tendría bajo ese nivel de ingreso. Entonces, nosotros ya sabemos que este 75% de personas que accederán al préstamo son alrededor, en este caso, de este nivel de ingreso de 11.956. Pero ¿cuánto equivale el nivel de ingreso ante un cambio en el ingreso que va a tener este aspecto? Entonces, si nosotros verificamos nuevamente nuestro formulario, aquí nosotros podemos observar que en los modelos Logic, en este caso, Logic agrupados, nos da que el efecto marginal no es más que el valor de la probabilidad que nosotros estamos estimando por el valor del beta que se está tomando a consideración. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir aquí escalar para que nos dé ese valor. El efecto marginal sería igual en esta sección como el valor de la probabilidad P2, que representa el 75%, multiplicado por 1 menos el P2. Todo eso lo voy a multiplicar por el valor de la pendiente C2, dado que el valor de C2 corresponde al valor de la pendiente. Una vez aplicado eso en el tema de escalar, directamente le doy Enter y como se puede observar, aquí ya se me notó solo un valor numérico que representaría esta sección. Entonces, copio aquí y coloco aquí el efecto marginal con relación al tema de la probabilidad con respecto al ingreso, la derivada de la probabilidad con respecto a la derivada con respecto al ingreso va a ser igual en este caso a este valor. Obviamente que aquí nos da un exponente de menos 5. Por lo tanto, esto nos indica que son 0.000040 y el que esté al lado de 2 ya contempla. Muy bien, ahora sí yo lo puedo redondear y ponerlo así, de esta manera. Pero esto está representado por decimales. Si yo lo multiplicara por 100, me daría en términos porcentuales que sería el verdadero valor del efecto marginal. Sería en este caso 0.022%. ¿Qué es lo que nos trata de decir esto? Es decir, esas personas que pertenecen al 75% de que son cumplidas en sus pagos van a tener alrededor de un ingreso monetario de 12.000 para hacer sus préstamos. Y mientras más vayan aumentando su nivel de ingreso, nos dice que su probabilidad en sí va a aumentar
alrededor de 0.0022% con respecto a lo planteado. Y con eso concluiríamos los modelos Logic agrupados. Ahora realizaremos en esta nueva sección la continuación del ejemplo de los modelos Probic, que nos basamos en este caso en los modelos de la distribución normal estándar, y aquí nosotros determinamos el siguiente ejemplo. Aquí dice que nuevamente retomemos los datos del problema número 2. Y de este dato del problema número 2, recordemos que esto se basaba netamente en los modelos Logic no agrupados, en el cual realizamos por medio del archivo del práctico de auxiliatura, hoja práctico 1, hablábamos de la participación en el mercado laboral en el momento del año, o sea, de las mujeres que quieren participar en el mercado laboral, que son casadas. Vamos a utilizar ese mismo ejemplo y vamos a verificar con el modelo Probic los mismos incisos anteriores. Entonces voy a copiar esta sección, voy a copiar, y nuevamente nos basamos al libro. Vamos a irnos al tema del Logic no agrupado, y aquí voy a hacer directamente en esta sección para no estar volviendo a hacer nuevamente otro resultado. Aquí voy a crear un nuevo objeto, voy a crear un texto, y aquí coloco la expresión, en este caso, con los datos del problema 2, lo tenemos aquí en esta sección. Ahora lo que vamos a crear es lo siguiente, aquí voy a colocarle ejercicio 4. Muy bien. Aquí en el ejercicio 4 vamos a cambiar aquí de Logic agrupado y vamos a colocar Logic y Probic no agrupado. Muy bien. En esta expresión, bueno, voy a tener que colocarlo nomás Logic Probic. No agrupado. Muy bien. Entonces nos dice, mediante el modelo Probic, analizar la dependencia de la probabilidad de la participación en el mercado laboral en función de sus variables explicativas definidas anteriormente. Entonces, recordemos que el modelo ya nos planteaba lo siguiente. Aquí voy a abrir el texto número 1 para que nosotros igual lo usemos como ilustración. Entonces, lo que nos pide primeramente es, vamos a buscar en este caso la dependencia de la probabilidad de participación. Entonces vamos a hacer un modelo Probic. Entonces, para realizar el modelo Probic, como se nos señala en el tema del formulario, tenemos que plantear lo siguiente. Primeramente, ahora para los Probic, tenemos que tener nuevamente la probabilidad, cosa que ya habíamos calculado el tema de la probabilidad. Pero bueno, estos son datos agrupados. Nosotros vamos a realizar este mismo ejemplo, pero realizándolo el valor de los modelos binarios. Entonces me voy aquí a Quit. Miren, vamos a utilizar la especificación, estimar ecuación, y vamos a irnos aquí a seleccionar el tipo de modelo binario. Dado que es una muestra bastante grande, vamos a buscar aquí y seleccionamos el método Probic. Una vez que seleccionemos el método Probic, aquí vamos a colocar el modelo tal como se nos especifica. Y en el EF, con intersecto, tenemos el otro valor que sería el tema de NWIFE. Siguiente sería la educación.
la experiencia al cuadrado, la edad, los niños que son menores de 6 años y los niños en este caso que son mayores de 6 a 18 años. Una vez aplicado esto, dado el modelo Provic, aquí tenemos nuestra nueva regresión. Podemos hacer una comparación con respecto a los ambos modelos. Aquí le voy a colocar nombre, modelo Provic. Entonces, cabe recalcar, digamos, de que habíamos determinado como INLF, que era una variable dicotómica o una variable discreta, dado que tiene solo valores de 1 y 0 de las mujeres que participan en el mercado laboral. Entonces, eso nosotros utilizamos para poder interpretar nuestra regresión por medio del modelo Provic. Aquí tenemos nuestro modelo Logic y de tal manera nos muestra resultados distintos. Aquí se nos dice que nuevamente si no hubiera participación de ninguna de estas otras variables explicativas, la probabilidad que tendría una mujer de participar en el mercado laboral casada sería del 27%, cosa que cuando aplicamos el modelo Logic nos decía netamente que el valor era del 42%. Son los diferentes casos que hay con respecto a estos dos tipos de modelos no lineales. Se sigue pudiendo observar que los datos de los coeficientes son parecidos en ambos casos. Miren que en este caso es una relación inversa, en el siguiente tenemos una relación positiva y bueno, todos los datos son similares a excepción de los dos últimos que nos dan que son a la inversa. En este lado dio negativo y en este lado positivo y viceversa en el último. Entonces, aquí vamos a concluir, digamos, en este punto, planteando colocar primeramente el modelo que teníamos. Entonces, el modelo, aquí vamos a copiar desde representaciones y copiamos la última expresión. Entonces, copiamos y aquí tenemos la respuesta. Este es el modelo Provic. Y posteriormente aquí nuevamente nos basamos en la misma hipótesis de que si los valores de X fueran 0, o sea, las variables explicativas, las mujeres casadas, ingreso de las mujeres casadas, la edad de los niños, la educación, todo eso, vamos a basarnos en el mismo criterio. Si fuera en este caso 0, nos dice que la probabilidad sería no del 42%, sino en este caso del 27.01%. Eso es si las variables, en este caso, vuelvo a copiar esta expresión como ayuda. Si las variables tomadas para explicar el modelo son representadas o afectan al modelo, la participación de las mujeres sería alrededor de, en este caso, ya lo había colocado como 27.01%. Esta probabilidad, en tal caso, en comparación, es bastante baja. Una vez que nosotros estamos diciendo aquí, las variables que tomadas para explicar no representan o afectan al modelo, la participación de las mujeres casadas es de 27. Esto igual vamos a corregir aquí porque estamos considerando que el valor de X no representa. Eso para aclarar, digamos, este punto. Una vez que nosotros ya tenemos la ecuación de nuestro modelo, tenemos que tomar en consideración el inciso B, que nos dice calcular los efectos marginales para cada una de las variables en sus puntos medios. Entonces, como nosotros ya hemos recalcado, este modelo de aquí lo tenemos ya los valores de los promedios y lo único que necesitamos para este caso es solo calcular los efectos marginales.
Entonces, retomando el punto en el formulario, tenemos que los modelos Probic, en este caso, ya fuera estimado, tenemos el cálculo del efecto marginal. Nos dice entonces en este caso, primeramente lo que se necesita es que creemos la función de densidad con respecto al valor de I, que sería el valor de I en el F. Ese valor de I en el F corresponde a utilizar netamente la función, pero este valor de f que vamos a calcular necesita netamente la probabilidad que nosotros estemos estimando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta expresión, vamos a calcular la probabilidad, primeramente, de la función de i. Por lo tanto, al hacer el efecto marginal, primeramente calculamos la probabilidad. Entonces, en esta probabilidad, primeramente vamos a reemplazar los valores de i y le vamos a colocar los valores de x propuesto, que serían los valores promedio. Entonces, vamos a realizar primeramente encontrando el valor de i. Entonces, vamos a realizar eso y aquí sería lo siguiente. Escalar, porque yo solo quiero un dato. El valor que le voy a dar en este caso va a ser i. Va a ser igual en este caso. C1. Vamos a verificar si los datos se han copiado tal como yo esperaba en el modelo Probic. Verificamos Probic. La regresión primeramente nos dio coeficiente de 0,27 a 0,86 negativo. Verificamos aquí el valor de C y lo tenemos tal como está. Entonces podemos hacer la de reemplazo correctamente. C1 más C2 más C3, perdón, C2 por, en este caso, el primer valor es NY, que sería el promedio que vamos a multiplicar. Promedio NY más el valor de C3 por, ahora seguiría el tema de la educación. Promedio de la educación. Más C4, que sería en este caso la probabilidad, perdón, el valor del promedio de la experiencia. Más C5, el coeficiente 5, por el promedio de la experiencia, en este caso, al cuadrado. Más C6 por el promedio de la edad. Y C7 correspondiente en este caso a los niños, al promedio de los niños de menores de 6 años. Y C8, nuestra última, sería multiplicar por el promedio de los niños de KID de 6 a 18 años. Entonces, una vez esto haga, voy a calcular el valor de I y ese valor me da lo siguiente. Aquí tengo, como pueden observar, el valor de I que me dio menos 0.8029. Ese es el valor de mi variable I Probic. Una vez que he calculado el modelo, el valor de I, me dice el formulario que tengo que calcular ahora el valor, en este caso, de F, en la función de densidad. Entonces, como yo ya he calculado en este caso el valor de I, la probabilidad se calcula con arroba CERNOR del valor de I. Entonces, vamos a aplicar esta expresión en el modelo que tenemos aquí. Cierro esto y verifico. Aquí tengo una probabilidad 1, entonces aquí voy a tener escalar probabilidad 2, que vamos a decir que es de Probic,
Y este va a ser igual arroba cnord, y este es para la variable i. Una vez que aplico eso, como pueden observar, ahora tengo mi nueva probabilidad, que sería de 0.21 o 21%. Entonces aquí voy a copiar este valor que tengo y lo voy a colocar en mi expresión de aquí primeramente. Perdón, primeramente tengo que calcular el efecto marginal. Entonces, como ya tengo la probabilidad P2, ahora sí puedo calcular mi función de densidad, como se me indica en el formulario. Entonces, una vez que calculé la probabilidad, ahora sí puedo calcular la función de f. La función f ahora tengo que calcular con dnord para la probabilidad. Entonces aquí voy a escribir nuevamente escalar para que me dé solo un dato. El valor de f, verifico si no hay otro valor f, muy bien. Arroba dnord para la probabilidad, en este caso, p-2. Hago esto y como pueden verificar, ya tengo mi valor f de 0.39. Una vez que calculo mi valor de 0.39, el valor de f en otras palabras, ahora tendría que multiplicar esa función de densidad directamente por el valor de beta. Y en este caso ahora, lo único que tendría que hacer sería calcular los efectos marginales para cada uno de los puntos mencionados. Efecto marginal, solo vamos a calcular dos por el tema de ejemplo, de NY. NY, le voy a colocar P para considerar el tema de Probic. Entonces aquí, escalar, voy a colocarle efecto marginal de NY para la variable, en este caso de Probic, nos da el valor en este caso de, vamos a hacer, el valor va a ser de Z, el valor de F multiplicado por, en este caso, el valor de C2. En este caso, recordemos, C2 corresponde a el valor de beta del ingreso de las mujeres casadas. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos el valor del efecto marginal de las mujeres casadas, que nos dio un valor, en este caso, negativo. Ese mismo valor lo voy a colocar aquí en el efecto marginal planteado. Y como podemos observar en este caso, verificando el modelo anterior, el efecto marginal que nos dio con respecto a las mujeres casadas ha sido de menos 0.4691. Si lo multiplico por 100, me da que este valor es menos 0.046%, 47%, perdón. Como pueden ver, nos da casi la misma, el mismo efecto marginal con respecto a NY. De 47% negativo, este fue de ser menos 0.52%. Voy a hacer el mismo cálculo para verificar el tema de la educación, para hacer la misma comparación. Y aquí en vez de NY voy a colocar efecto marginal de la educación, de la probabilidad, en este caso la educación, si no nos olvidamos, es el tercer término. Entonces aquí como el tercer coeficiente, verificamos y aquí tenemos el valor de, copiamos y una vez que lo copio me voy a mi hoja y nuevamente el efecto marginal de educación del Probic nos salió el resultado de, ese resultado lo voy a multiplicar por 100
y me dio este resultado de 5.11%. Es el incremento que va a haber respecto a esta probabilidad que nos ha salido con el modelo PROBI. Y si nosotros verificamos, el efecto marginal de la educación igual va a tener un incremento cada vez que aumente, en este caso la educación bajo esa probabilidad, de 5.38 para Logic y 5.11 para PROBI. Y así se va haciendo para los demás valores. Y aquí en el último caso nos da calcular la probabilidad de pertenecer al mercado laboral siendo para una mujer promedio. Ese valor de probabilidad ya lo habíamos calculado anteriormente y lo tenemos en esta expresión de 0.2021, lo cual nos da 21.10%. Y esa es la probabilidad en comparación de nuestro anterior modelo. Eso sería todo y nos volvemos a conectar bajo el mismo enlace.